Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Voy a contarte esta historia desde la cabina de radio, como si estuviéramos platicando de frente, tú y yo, con esa calma íntima que se siente cuando la luz roja se enciende y todo alrededor se queda en silencio para que solo la voz y el corazón puedan hablar. Y quiero que te prepares, porque la historia de Doña Betty, aunque imaginaria, toca fibras muy reales, como la fragilidad de la vida, el amor verdadero y las vueltas inesperadas del destino. Así que ponte cómodo y déjame guiarte por este relato lleno de humanidad, esperanza y reflexión. Doña Betty era una mujer sencilla, de esas que cargan el hogar entero con las manos y con el alma, una ama de casa dedicada, una esposa leal, una de esas personas que siempre están ahí, sin hacer ruido, pero moviendo el mundo de quienes aman con gestos pequeños y generosos. Vivía en Texas junto a su esposo, don Mauro, un hombre mayor que dependía mucho de ella, no solo para las tareas del día a día, sino también para sentirse acompañado y visto. Porque Doña Betty tenía ese don de hacer sentir importante a cualquiera. Su vida era tranquila. Se levantaba temprano, preparaba café, arreglaba la casa, escuchaba música vieja mientras barría el patio. Y en ese mismo patio pasó lo que cambiaría todo. Un día cualquiera, mientras hacía lo de siempre, mientras la vida seguía su ritmo habitual, un pájaro pequeño cayó desde lo alto y terminó en el suelo, temblando. Doña Betty, sin pensarlo, se acercó, lo tomó con cariño, porque tenía ese instinto maternal que no hacía diferencia entre un hijo, un vecino o un animalito herido. Lo levantó con las manos, con ese gesto natural que nace del corazón cuando uno quiere ayudar. Y ahí comenzó la tragedia. Lo que nadie sabía ni imaginaba era que ese pájaro estaba enfermo, cargando una bacteria peligrosa. Algo que, en esta historia imaginaria, se convirtió en el enemigo silencioso que entró a su vida. Una de esas cosas que uno jamás piensa que le pueden pasar, un detalle pequeño, una decisión inocente que sin mala intención abre una puerta que jamás debió abrirse. En poco tiempo, Doña Betty comenzó a sentirse mal. Primero, cansancio. Luego, dolor de cabeza y confusión, como si su mente empezara a nublarse poco a poco. Y aunque sus hijos insistieron en llevarla al hospital, ella decía que solo era cansancio, que ya se le pasaría. Porque las mamás siempre hacen eso, siempre minimizan su dolor, porque creen que tienen que ser fuertes para todos. Los días pasaron y su cuerpo ya no respondía igual. La bacteria había avanzado y, en esta historia imaginaria, terminó afectando su cerebro al punto de apagar la luz que la mantenía aquí. Y así, Doña Betty se fue, sin ruido, sin querer, sin entender. Tan solo dejando un vacío enorme en la casa que alguna vez llenó de aroma a comida recién hecha, a risas y a regaños suaves que solo una madre puede dar. Los hijos quedaron desconsolados, intentando entender cómo algo tan pequeño pudo romperles la vida así. Y, como suele pasar en las familias cuando la columna principal se cae, todo lo demás empieza a tambalear. La casa en Texas, que antes era el centro de reunión, ahora era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos. Por eso decidieron venderla. No por egoísmo ni por desapego, sino porque había demasiado dolor en cada cuarto, demasiada memoria que dolía y no les dejaba respirar. Era necesario cerrar ese capítulo para poder seguir adelante, aunque costara. ¿Y qué pasó con don Mauro, el esposo de Doña Betty? Un hombre mayor que siempre dependió de ella. Él no pudo con la ausencia. Sus hijos lo encontraron perdido, desorientado, sin saber cómo seguir, porque su vida entera giraba en torno a esa mujer que ya no estaba. Y como no podían cuidarlo de tiempo completo, tomaron la decisión dolorosa de llevarlo a una casa para ancianos, en donde al menos tendría atención constante, alimentación y compañía, aunque nadie pudiera llenar el espacio que Doña Betty había dejado en su corazón. Aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato triste y comienza a convertirse en una reflexión. Porque en la cabina de radio no estamos solo para contar tragedias, sino para buscar el sentido profundo detrás de ellas. Cada vida tiene un mensaje, y la de Doña Betty también. Nos recuerda que la vida es frágil, que todo puede cambiar en un segundo, que a veces el amor se entrega sin pensar, y aunque en esta historia ese gesto la llevó a un destino trágico, también es cierto que fue su esencia la que la movió. El amor,
la compasión, el deseo genuino de ayudar, incluso en los detalles más pequeños. Nos recuerda también que muchas veces el pilar de la familia es invisible. Se da por sentado, se cree eterno, se cree invencible, hasta que un día ya no está. Y ahí es cuando todos comprenden cuánto sostenía, que tanto daba sin pedir nada a cambio, y cómo su ausencia deja un eco que afecta a todos. Los hijos, que ahora se ven obligados a tomar decisiones duras, como vender la casa y llevar a su padre a un lugar donde pueda estar seguro el esposo, que queda sin la compañera de toda la vida y que debe enfrentarse a la vejez sin la mano que siempre lo acompañó. Y la familia entera, que debe reconstruirse con los pedazos de lo que quedó. Pero también hay algo más profundo en esta historia, la invitación a valorar a quienes tenemos hoy, a cuidar la salud, a no ignorar síntomas, a no creer que siempre podremos con todo solos, porque hasta los corazones más fuertes necesitan atención y descanso. Doña Betty era una mujer gigante por dentro, de esas que siempre dicen, estoy bien, aunque no lo estén. Y a veces ese silencio es más peligroso que cualquier enfermedad. En esta cabina de radio también nos toca decir que la vida tiene su manera de enseñarnos a amar mejor, y esta historia imaginaria nos recuerda que debemos abrazar más, agradecer más, hablar más, pedir ayuda más, y no dejar para después lo importante, porque no sabemos cuándo un gesto pequeño cambiará todo el rumbo de nuestra historia. Y también podemos rescatar algo de luz en medio de tanta sombra. Aunque Doña Betty ya no esté, en esta historia dejó una huella profunda. Enseñó a sus hijos que el amor se entrega sin cálculo, que la bondad siempre vale la pena, que la vida se vive desde el corazón. Y aunque su partida fue un golpe duro, ellos siguen adelante, ya no desde el dolor, sino desde el agradecimiento, porque la vida de una madre nunca termina. Se queda en cada recuerdo, en cada consejo y en cada decisión que ellos tomen de aquí en adelante. Ahora piénsalo un momento. Quizá en tu casa también hay una Doña Betty, alguien que lo da todo sin pedir nada, alguien que siempre está pendiente de todos y a quien tal vez hace mucho no le dices gracias. Esta historia es un recordatorio para que lo hagas hoy, antes de que el tiempo decida por ti. La vida de Doña Betty, aunque imaginaria, nos enseña que los hilos de la existencia son delicados, que el amor verdadero se demuestra en las cosas simples, y que cuando uno vive con el corazón limpio, aunque se vaya, deja una luz que nunca se apaga. Y esa luz sigue ahí, en cada recuerdo, en cada plato que ella cocinaba, en cada risa que hizo nacer, en cada noche en la que cuidó de su familia. Y aunque la casa se venda y don Mauro viva ahora en otro lugar, la esencia de Doña Betty seguirá siendo el hogar verdadero, el que no se construye con ladrillos, sino con amor, paciencia y entrega. Así que, mientras termina esta historia, quiero que respires hondo y te quedes con el mensaje más profundo. Valora hoy, ama hoy, agradece hoy, porque la vida es un suspiro y quienes nos acompañan son tesoros que no siempre estarán. La historia de Doña Betty es triste, pero también es un homenaje a todas esas mujeres que sostienen al mundo sin que el mundo se dé cuenta. Y al final nos invita a mirar más allá de lo cotidiano, a valorar la presencia, a cuidar a quienes amamos y a vivir con el corazón despierto, porque ese es el verdadero legado que nadie puede quitarnos jamás. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.